Muy bien, hermanos, hermanas, Dios nos bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra lección en esta noche. Espero que todos nosotros podamos beneficiarnos de esta palabra presentada en esta noche. Muy bien, vamos a entrar al capítulo 2 de el libro de Segunda de Pedro. Ahora vamos a hablar acerca de la destrucción que causan los falsos maestros. Ciertamente, hermano, este tema es muy importante para nosotros como cristianos, también para los cristianos de esta época a la cual Pablo escribió, Judas escribió, y en este caso, Pedro está escribiendo en su segunda carta. Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos o sobre sí misma destrucción repentina. Es muy importante que meditemos en esto porque así como en el tiempo de Pedro, como en el tiempo de Judas, hubieron falsos profetas, falsos maestros, en nuestros días lo hay también. Y es importante saber y notar que estos falsos maestros, falsos profetas, son hombres que pueden entrar de manera encubierta, ¿sí? De manera encubierta. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación son hombres que convierten la palabra de Dios en libertinaje, la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Dice Judas, el versículo 4. Pero tal como sugerimos en nuestro tema anterior, guardaos antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro nos dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está la exhortación para nosotros, los cristianos. La exhortación es muy importante porque así eh, nosotros podemos entender la voluntad de el Señor. Esto es muy importante. Debemos de darle prioridad al conocimiento de Dios, porque mediante el conocimiento de Dios, usted y yo como cristianos vamos a poder eh, darle frente a, a la falsedad, al engaño, a la mentira y vamos a estar dispuestos a entender la voluntad
de Dios. Así que, mi amado hermano, hermana, entendamos la importancia del crecimiento espiritual en la vida de nosotros los cristianos. Entendámoslo, porque de esa manera vamos a poder ser libertados del error, de la falsedad, del engaño, de la mentira. Ahora, en su segundo capítulo, vemos que Pedro llama su atención hacia los falsos maestros y la necesidad de tener cuidado de ellos, ¿sí? Pedro nos exhorta a que tengamos cuidado de los falsos profetas. Los falsos maestros siempre han hecho presencia entre el pueblo de Dios. Y el término falsos maestros en la gramática griega significa literalmente maestros que mienten. El término solo se encuentra en este pasaje y Pedro usó este término para referirse a los falsos maestros en este capítulo. Estos no propagaban el error por ignorancia. Estos no propagaban la mentira por error. Estos no propagaban el error por ignorancia de la verdad. Ellos conocían la verdad como alguien que desconocen lo que es la verdad. En el libro de Hechos, el capítulo 18, el verso 24 es un ejemplo de esto. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos les animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí vemos el caso de Apolos. Apolos solamente conocía con referencia, ¿verdad? Dice la escritura acerca del bautismo de Juan. Él no conocía acerca del bautismo, no conocía acerca de lo que se iba a recibir en el momento de bautizar la persona, el don del Espíritu Santo. Pero sí era un hombre que era instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, sí enseñaba diligentemente concerniente a Cristo, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y vemos cómo Priscila y Aquila lo toman aparte, le exponen
más exactamente el camino de Dios, y luego vemos que la Escritura nos dice que le animaron, le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él, ahí fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Este hombre conocía parte, parte de lo que la Biblia nos enseña de la verdad, pero no la conocía toda. Probablemente nosotros conozcamos cierta parte de la verdad, no la conocemos toda, aunque ya está revelada en su totalidad, pero detalladamente no conocemos tal vez algunos puntos que tengan que ver con algún tema bíblico. Pero lo importante, hermanos, es que entendamos que los falsos maestros eran personas conscientes del error y que enseñaban. Así que lo hacían de manera intencional, y de manera intencional estaban buscando extraviar de la verdad a sus oyentes. Un ejemplo de esto, eh, hace muchos años vinieron los hermanos aquí que son de la sola copa, son falsos maestros. Ellos están conscientes del error de propagar la sola copa, y enseñaban intencionalmente acerca del tema, buscaban cómo extraviar de la verdad a algunos cristianos, pero su servidor y otro hermano en cuestión y varios hermanos estudiamos el punto y les enseñamos en el error el cual ellos tenían. No nos dejamos engañar fácilmente de la doctrina de la sola copa. Abrimos muy bien nuestros ojos del entendimiento, discernimos muy bien lo que la Biblia enseña al respecto y lo que no enseña. Y no fueron extraviados muchos hermanos de la verdad al haber escuchado esta falsa doctrina. Los falsos maestros de los que Pablo habla en la Biblia, como Pedro, como Judas, no se introducían en la iglesia, eran parte de esa iglesia. Ya dice Pedro, habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá, ¿dónde? Entre vosotros, entre la membresía de la iglesia local, habían falsos maestros que estaban enseñando el error. La apostasía nunca, nunca la apostasía ah, venía de afuera, ¿sí? Sino que la apostasía venía, venía de lo interno. Con otras palabras, venía de la iglesia, ¿verdad? La apostasía. Y el apartamiento del abandono venía de adentro de la iglesia local. Por eso era necesaria la advertencia apostólica al respecto. Recordamos Hechos 20, 29, 31, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aunque es verdad que hay eh, líderes ciegos, como dice el Señor allá en Mateo capítulo 15, versos 13 y 14, pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Pedro no se está refiriendo a estos, sino a individuos más siniestros que están dentro de la iglesia y quieren eh, de ahí, de lo interno, enseñar su herejía, su falsedad. Siendo esta la preocupación de Pedro, ha de ser también la preocupación y el interés de todo cristiano. Considerar lo que Pedro nos dice acerca de la destrucción que causan los falsos maestros dentro de una iglesia local. Y debemos empezar, hermanos, por sus herejías destructoras, las herejías destructoras. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y aquí está, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Definiendo sus herejías destructoras, en la gramática griega, chairesis o jairesis, ¿verdad? Encontramos esta palabra herejía, significando la elección o escuela de pensamientos. En el contexto bíblico se refiere a doctrinas que se apartan de la verdad revelada en las páginas del Nuevo Testamento. Esta palabra apoleías es un adjetivo genitivo que se puede traducir como que conducen a la destrucción, denotando que estas enseñanzas no solo son erróneas, sino que también tienen la capacidad de dañar la fe y el bienestar espiritual de las personas. Y este es el uso que Pedro hace de herejías destructoras para referirse a la doctrina que los falsos maestros traían para causar división en la iglesia local. Es importante que entendamos de esto. Es importante que entendamos esto. Dice que aún negarán al Señor, aún negarán al Señor, aún negarán al Señor, ah, que los rescató, que los rescató. Esto se refiere a lo que sus doctrinas promueven.
La frase griega indica que falsos maestros negarán la autoridad y redención del Señor Jesús. La palabra Señor es dueño absoluto, a pesar de haber sido comprado por su sacrificio expiatorio. Esto describe una apostasía consciente donde maestros dentro de la iglesia rechazan la verdad doctrinal, atrayendo su propia destrucción. Así que, hermanos, entendamos esto. Usted y yo debemos de hacer ah, y entender la voluntad del Señor, porque muchas veces cristianos en la fe no entienden esto. Cristianos negarán, ¿sí? Y el contexto de las falsas enseñanzas, esto no es solo negar la existencia de Jesús, sino rechazar su autoridad, su soberanía y la suficiencia de su sacrificio. Esto me trae a la mente la falsa doctrina de los testigos de Jehová, que niegan la soberanía de Jesús como Dios. Me recuerda la falsa doctrina de los unicitarios que niegan la existencia de la deidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Rechazan la autoridad de la palabra de Dios. A eso se refiere a los que sus doctrinas promueven. La palabra griega usada no es común del verbo de la palabra Señor, de kurios, Señor, sino después de que significa dueño, amo o soberano absoluto. Indica que el Señor lo posee por derecho, todo aquello que Él ha comprado y ha lavado con su sangre preciosa. Después de que Pedro escribe esta advertencia, hubo quienes advirtieron y negaban algunas cosas acerca del Señor Jesucristo. En 2 de Juan, verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Estos falsos maestros alguna vez fueron cristianos, y la frase negarán al Señor que los rescató indica que eran cristianos, según 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Vemos entonces que por eso Pedro se refiere a ellos, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora, ¿por qué sus doctrinas son destructivas?
porque muchos van a seguir sus disoluciones. Sus disoluciones en la gramática griega viene de la palabra griega aselgías, que es dativo plural de aselgía y se traduce como lascivia, sensualidad, libertinaje, desvergüenza o conducta licenciosa, y describe una conducta desenfrenada, sin restricción moral y sin vergüenza. Esa es la falsa doctrina, el falso maestro. Y en el contexto se refiere a la disolución de los estándares morales, es decir, el libertinaje, el desenfreno y la vida viciosa de los falsos maestros. En lugar de seguir al Señor, el único camino a la salvación, como dice Juan 14:6, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Estos se alejan de la verdadera fuente de la salvación. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Debido a eso, el camino de la verdad será blasfemado. Camino de la verdad se refiere al mensaje del Evangelio y al estilo de la vida cristiana, la forma en que los seguidores de Jesús viven en su fe. Será blasfemado es un verbo en voz pasiva, tiempo futuro, que indica que la acción de difamar o blasfemar será realizada por otros contra el cristianismo, debido al mal comportamiento de los falsos líderes internos. La gente hablaría mal de los que profesan seguir a Cristo, pensando que los falsos maestros son una representación justa de la iglesia del Señor que enseña la verdad. Hablarán mal de las divisiones ocurridas. Si usted es cristiano y tiene la verdad, ¿por qué no puede estar de acuerdo con otros? Sabiendo que los falsos maestros vendrían y que sus doctrinas serían destructivas, ¿cómo podrían ser identificados los falsos maestros? Bueno, Pedro los describe. Sus métodos destructivos, nuevamente leemos, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, pero los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, ni su perdición no se duerme. Bueno, trabajan encubiertamente. Así trabajan los falsos maestros. Una característica de ellos es trabajar encubiertamente. Encubiertamente proviene del término griego que en el contexto gramatical del versículo significa introducir algo de la manera furtiva, o sea, sutil o de manera disimulada. Implica traer algo por la puerta trasera o introducirlo sin que los creyentes se den cuenta de manera inmediata. Indica una táctica engañosa y clandestina por parte de los falsos maestros
quienes no presentan sus herejías abiertamente al principio, sino que las mezclan poco a poco con la verdad para evitar la detención. Introducirán encubiertamente herejías destructoras, reconociendo que el error no existe a la luz de la verdad, recurren al secreto. Según de Corintios 4:2, antes bien renunciamos al secreto, a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Los que tienen la verdad no temen a una evaluación justa. Según de Corintios 13:8, la nueva versión internacional dice, pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Si un maestro no está dispuesto que su doctrina sea examinada o evaluada abiertamente, eso debe servirnos como señal de advertencia de un falso maestro. Apelan a la codicia. Otra característica del falso maestro es la codicia, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, ni su perdición se duerme. Por avaricia harán mercadería. La frase avaricia proviene del griego gramatical, que indica la avaricia es la motivación subyacente y la esfera de influencia en la que operan los falsos. La preposición de esta palabra no es solo por causa, sino que también sugiere que viven, respiran y actúan dentro de un entorno de codicia. Y es un sustantivo dativo singular que literalmente significa el deseo desmedido de tener codicia, avaricia o ambición de dinero. Especializados en la codicia, tienen a través la lujuria de la carne. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen hábitos a la codicia y son hijos de maldición. Son hijos de maldición. Así que, hermanos, estamos viendo características de los falsos maestros, pues hablan palabras infladas, vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. En la gramática griega, las palabras infladas y vanas se traducen principalmente al estilo retórico engañoso de los falsos maestros. Se refiere a discursos grandilocuentes o bombáticos que buscan impresionar, pero que carecen de la sustancia espiritual real. Son palabras pretenciosas, diseñadas para alterar y seducir y no para enseñar. Ofrecen lo que la carne desea: riquezas, salud, poder e influencia. Sus predicaciones son un evangelio de salud y de prosperidad. Es lo que vemos hoy en las sectas, en las denominaciones evangélicas.
Usan palabras fingidas por avaricia. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, ni su perdición no se duerme. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Más adelante Pedro agrega, hablando palabras infladas y vanas, seducen. Estos son lo mismo que menciona Pablo en Romanos 16:18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Si un maestro no puede dar libro, capítulo, versículo de lo que enseña, sino que recurre a los didácticos de hombres, manuales, compendios de sus fundadores, usando palabras lisonjeras, tengamos cuidado, mucho cuidado. Conscienten del modo operando de los falsos maestros. Seremos menos susceptibles a sus engaños y por supuesto a estar bien fundamentados en la verdad del Evangelio es la mejor protección contra el engaño. Finalmente, observemos que Pedro también describe el fin destructivo de los falsos maestros, de que sobre sí mismos tendrán destrucción repentina. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Sus falsedades y enseñanzas no solo destruyen a otros, sino también a sí mismos, atrayendo sobre sí mismo esta frase verbal, adverbial y pronominal. Significa contra sí mismo, implica una acción que recae sobre el propio sujeto. En la forma verbal se traduce como traer encima o traer. El contexto indica que es un atraer de forma activa. Como sustantivo significa destrucción, ruina y miseria. Eso es lo que va a traer el falso maestro. El término enfatiza que la responsabilidad de su destino recaerá ¿en quién? En ellos mismos. Caerá en ellos mismos. Y la consecuencia, ¿verdad? No es un castigo divino, sino que se les impone a propósito, sino una consecuencia de su propia voluntad. Por lo que Pedro también dice que, note usted, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ante el falso maestro, Dios no está de brazos cruzados, ni se duerme cuando se trata de juicios, destrucción sobre ellos. Tal como Pedro argumenta en la segunda de Pedro capítulo 2, verso 4 al 9, Dios no perdonó a los culpables, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma, Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados.
porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio? Pero Dios retrasa la ejecución del juicio para darles oportunidad al arrepentimiento. Pero muchos no quieren arrepentirse. Pero los cielos y la tierra que existen ahora estarán reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para como el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, el Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por cuanto llegue el momento oportuno, el juicio y la destrucción será rápido. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos en Cristo serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15:52. En conclusión, amado hermano, hermana, esto no es lo único que Pedro tendrá que decir acerca de los falsos maestros. Él tiene mucho más que decir acerca de los falsos maestros, la condenación de los falsos maestros, la depravación de los falsos maestros, las mentiras de los falsos maestros. Pero por ahora es necesario que atendamos a la advertencia de Pedro acerca de la destrucción que causan los falsos maestros para no ser engañados, siguiendo su destino final y destrucción. La única manera de prevenir el peligro es seguir aquel que es el camino, la verdad y la vida, y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y usted, si no es cristiano aún, le animo a que salga de ese camino de falsedad y mentira. Obedezca el plan de salvación. Obedezca el plan de salvación tan sencillo que es: la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Creer. Juan 3:16. Hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay que creer, hay que arrepentirse, hay que arrepentirse. Hechos 17:30, Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y hay que confesar que si confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y hay que bautizarse. Ahora pues, ¿por qué se detiene? Levántese, bautícese, invocando su nombre, para que pueda alcanzar la salvación que Cristo nos ofrece a usted y a todos aquellos que no han obedecido la verdad. Y a este servidor que ya la ha obedecido, el Señor le manda que obedezca su voluntad, que predique la verdad, la enseñanza bíblica. Dice la palabra de Dios en Juan 8:24:
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Gracias por tu atención y que Dios te bendiga, amado hermano, hermana. Hermanos en Facebook, gracias por su atención. Bendiciones. Pasen una bonita noche. Dios les bendiga. Vamos a terminar la reunión con una oración. Dios Padre, Dios bueno, oramos para que tú nos ayudes a entender tu voluntad ya presentada y gracias por este momento que nos has dado. Guárdanos, protéjanos y líbranos del mal y gracias por tu palabra. Oramos por hermanos enfermos, oramos por los hermanos de Venezuela, oramos que tu amor y tu voluntad sea con ellos. Mándales el auxilio que necesitan y ayúdales para que puedan creer que tú eres un Dios verdadero, vivo, que no le gusta la iniquidad, no le gusta la santería, y por eso Dios ayuda a este pueblo, que se arrepienta y te busque mientras hay vida y esperanza. En Cristo oramos, pedimos, conforme a su voluntad. Amén. Muy bien, hermanos, bendiciones a todos y buena noche. Para la próxima. Bye bye.